Hola, buenas tardes mis queridas amigos y amigos de Ancestrina. Hoy vengo a hablarles acerca de otro comentario que escucho mucho, sobre todo cada que nos llega rapé. A veces nos casamos con un rapecito y cuando llega tal vez de diferente color, tal vez un poco más claro, un poco más fino, ¿sí? Puede tener un aroma más intenso o menos intenso del que tenía. Y me dicen, oye, no tienes el que tenías la vez pasada. Solamente con verlo no le damos ni la oportunidad de trabajarlo muchas veces, ¿no? A veces sí. A mí hace un tiempo me pasó con el Pixury. Llegó un Pixury que la verdad que me encantó. Entonces eso me ayuda a entender cuando me dicen esto. Yo les cuento, no existe una receta como si se estuviera elaborando algo de laboratorio, ¿sí? En el cual se utilizan pesos y medidas exactas con microgrameras, ¿sí? Aquí estamos con productos totalmente naturales, entonces se queman cortezas para alcanzar ciertas sustancias químicas que hay en las cortezas de estos árboles, pero a veces tienen más, a veces tienen menos, influyen factores como resulta que este año ha llovido mucho, entonces la corteza tiene tal vez más agua, el árbol hizo, no sé, dentro de su metabolismo sintetizó menos esto que queríamos o sintetizó más. Son productos naturales y también son elaborados por mayores que es según lo que van sintiendo en el momento de elaborar la medicina. Entonces, normalmente, o sea, el rapé es cenizas de plantas combinadas con tabaco en polvo, ¿sí? A veces le ponen un poquito más de tabaco, a veces un poquito menos. Hay plantas que casi todos los rapés llevan, como el Pau Pereira, que es el sunú, o el murici, que son plantas que enlazan, ¿sí? Le dan fuerza, ¿sí? a la medicina. A veces le ponen un poquito más, a veces le ponen un poquito menos. Para lo que sirve el rapé, sí, que el Pixury, por ejemplo, eleva la frecuencia vibratoria, la planta se lo aporta, ¿sí? Ahora, el gusto, sí, como el sabor, y esto sí puede que se vea afectado de una manera sutil, que si le damos la oportunidad al rapé nos damos cuenta que es lo mismo, porque estamos alcanzando el mismo estado en nuestro cuerpo espiritual. Pero entiendo, entonces es bonito que sepamos cómo se elabora la medicina, que estamos trabajando como totalmente al sentimiento del mayor, ¿sí? De su conexión con el bosque, con los espíritus del bosque, con el espíritu del tabaco, con el espíritu de cada planta en el momento de la elaboración. Y en ese momento que elabora la medicina, hace esta cantidad de medicina de esta manera, y la próxima va a ser diferente. Y eso también hace que esto sea muy bello, ¿no? No es como siempre lo mismo, sino que hay una conexión muy intuitiva, muy fenomenológica desde su origen, desde la elaboración, desde ni siquiera la fabricación, desde antes, desde el momento en que el tabaco está creciendo, las cortezas de los árboles, las hojas, ¿sí? El mismo espíritu del bosque aporta lo que quiere aportar cada vez que se elabora el rapé, pues que el tiempo que el arbolito o esto ha estado creciendo va a ser de manera diferente. Eso, al menos en lo personal, me parece muy bello, que es como la conciencia divina desde los espíritus del bosque nos quieren mandar a nosotros. Eso hace que el fenómeno que puede ser aquí de chiquito se haga gigante, y a mí me parece precioso darnos la oportunidad de saber que desde allá viene diferente. Entonces, bueno, así, por eso les llega a veces diferente el rapé. Por eso a veces les llega más oscurito, otras veces menos oscurito, más gruesito, menos gruesito. Entonces, pues que lo sepan. Gracias.